Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro Romanos 10, versos del 14 al 17. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Padre amado, muchas gracias. Ayúdame, Señor, en este día a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de tu nombre. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Santo de Israel. Te ruego, te pido, ayúdame, Padre. Ayúdame. Habla a través de mí, Padre. Te ruego, te pido, Padre. Por favor, habla a través de mí. Jesús de Nazaret. Habla a través de mí. Suelta, Señor, mis labios. Por favor, toca mi lengua para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Padre amado, gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mis queridos hermanos, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Afuera hay un mundo, mis hermanos queridos. Hay un mundo que no conoce de Jesús. Hay un mundo que verdaderamente está esperando que hombres y mujeres vayan y les hablen de este grandioso y poderoso Dios que es Jesús, el Santo de Israel. Hay un pueblo, hay un mundo que no conoce de Jesús. Su palabra lo dice claramente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo esa gente que está perdida, sin esperanza, va a invocar a Dios si no le hemos predicado, verdad? Si no le hemos hablado de este grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel. ¿Cómo? Entonces, ¿quiénes son los responsables de llevar el mensaje de Jesucristo a aquellos hombres y mujeres que no conocen? Es el cristiano, la cristiana. Que tenemos que tener compasión, mis queridos hermanos y hermanas, por aquellos hombres y mujeres que están desesperados, ¿sí? Desesperados por escapar de ese mundo de pecado en el que viven. Pero alguien tiene que hablarles de Jesús. Alguien les tiene que llevar el mensaje. Alguien les tiene que hablar y decir que hay un Dios lleno de amor y esperanza, salvación y vida eterna. Y lo está ofreciendo todos los días y es gratis. Mis hermanos, nosotros los cristianos somos los llamados a ir y hablar de este grandioso y poderoso evangelio para poder nosotros cumplir con esa responsabilidad que el Señor nos ha mandado en Mateo 28, 18 en adelante. Dice que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Aquí no solamente la responsabilidad de pastores, predicadores, evangelistas, no, es de todos los cristianos. Todo aquel que ha sido salvado, lavado, limpiado por la sangre de Cristo, tiene el mismo derecho de compartir y hablar de este grandioso y poderoso Dios. Tan simple como decir qué cosa ha hecho Dios en la vida de ese hombre o de esa mujer. ¿Por qué ese hombre, esa mujer ahora es diferente? ¿Por qué? Ese es el mismo Cristo que da la oportunidad a todos los hombres y mujeres de este mundo para ser salvos. Su palabra dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Imagínense, hermano, la responsabilidad que el cristiano tiene. La responsabilidad de llevar el evangelio. Porque usted es salvo, yo soy salvo, pero
tenemos que tener en claro que un día nos iremos nosotros de este mundo, ¿verdad? Pero llegaremos al cielo y el Señor nos pedirá cuentas. ¿Qué ha hecho usted, hermano, hermana, con la salvación que Dios pagó por usted en la cruz del Calvario? Usted conoce la verdad, yo conozco la verdad. Entonces, nuestra responsabilidad es compartir este grandioso evangelio para salvación a todo aquel que cree. Mi hermano, hay una responsabilidad, porque hay un pueblo afuera que no conoce de Jesús. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay tantos hermanos y hermanas en las iglesias que los tienen retenidos, no los dejan predicar. Es otro problema. Dice, no, si el pastor no autoriza, no pueden ir a predicar. Si no se han graduado de evangelistas, no pueden ir a predicar. Y los tienen retenidos. Hay hermanos frustrados en sus mismas iglesias, sentados en las bancas, esperando que el pastor autorice cuándo deben a salir a predicar estos hermanitos. Hermano, ese es una decisión suya y es un mandamiento que Dios ha puesto en su palabra. Tan solo lea Mateo 28, mi hermano, del 18 en adelante. Nada más. Vaya y comparta con ese grandioso evangelio que el Señor, pues, tiene para aquellos que no conocen de Él. Dice su palabra que Él está tocando la puerta de todos los seres humanos. Está tocando la puerta de sus corazones para que esos hombres y mujeres abran esa puerta y Jesucristo puede entrar a esos corazones. Puede entrar. Pueda perdonar de sus pecados y salvar esas vidas. Porque, mis queridos amigos y amigas, sin Jesús no hay esperanza. Sin Jesús no hay salvación y vida eterna. ¿A dónde irá el hombre sin Jesús? La Biblia nos enseña que solamente hay dos destinos para el hombre. Un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Es el cielo con Jesús o el infierno con Satanás. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Voy a repetir esta parte, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice que son hermosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Mi querido hermano y hermana, mire usted, qué grandioso es poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Esos hombres y mujeres que no conocen de Jesús escucharán el Evangelio de salvación y vida eterna. Y el Espíritu Santo se encargará de redarguirlos, de convencerlos, para que esas vidas vengan a los pies de Cristo. Ya es trabajo del Espíritu Santo. Todo lo que tiene que hacer usted, mi querido hermano y hermana, es hablar del amor de Jesús, de ese amor grandioso y poderoso que habla su palabra en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús se atrevió a decirlo en primera persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al cielo y ver a Dios si solamente no es a través de Jesús. Solamente Jesús es el camino. Solamente Jesús es la verdad y la vida. Jesús es el camino para ir al cielo. No hay otra manera, no hay otra forma. No hay otro camino, mi hermano, mi amigo. Es Jesús solamente. El camino
para que el hombre vaya al cielo, para que el pecador se arrepienta, para que ese pecador, ese criminal sin esperanza, venga a los pies de Jesús. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entienda bien, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros predicamos por fe, porque por fe sabemos que Dios cambió nuestras vidas. Y por fe sabemos que Jesucristo pues nos rescató de ese mundo perdido en que vivíamos. Y por fe sabemos que si predicamos este evangelio, otros hombres y mujeres vendrán a los pies de Cristo. Nosotros solamente somos los mensajeros, mis queridos hermanos y hermanas. El mensaje es Jesús de Nazaret. Él es el mensaje. Nosotros somos solamente los mensajeros. El Espíritu Santo se encargará de convencer y redarguir a aquellos hombres y mujeres que no conocen de Jesús. Predique, hermano. Hermana, hable de Jesús. Cuente por qué usted es diferente ahora. Cuente por qué usted no es la muchacha o el muchacho que era antes. Cuente por qué usted, hombre, mujer, ahora es diferente. Cuente por qué ahora su hogar es diferente. Porque cuando Jesucristo entra en la vida de un hombre o una mujer, todo cambia. Y todo cambia en ese hogar, en esa familia, en esa vida. Todo cambia. Porque la mano poderosa de Jesús ha llegado a esa vida. Y esa vida cambiará completamente, no importa quién se oponga, no importa quién se levante. Jesucristo, cuando entra en un hogar, Él cambia todo, limpia todo. Sí, así es Jesús. Entra y cambia todo. Conocí a un hombre, a un matrimonio con 2 hijas. Él, un hombre, él un comando, un militar preparado, de caída libre. Un hombre experto en las armas. Fuerte físicamente, soberbio, orgulloso. Porque todos los fines de semana él se saltaba de los aviones y helicópteros en caída libre y decía, yo decido cuándo abrir mi paracaídas. Cuanto más cerca o más lejos del suelo, yo decido cuándo abro la paracaídas. Y así se pasó año tras año. Era un hombre muy considerado en ese campo, en ese arte. Un día su esposa conoció a Jesús. Conoció a Jesús, él y sus 2 hijas. Aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador personal de sus vidas, pero él no. Él se burlaba terriblemente porque en el mundo que él vivía, pues había mucha fama, mucho orgullo, mucha soberbia. Ese era el mundo en el que él vivía. Pero su hogar, su familia, se estaba despedazando cada día. Por eso la mujer buscó ayuda. Y alguien le habló de Jesús. Y Jesús entró en esa vida de esta mujer. Y después en la vida de las hijas. Ya Jesús estaba en ese hogar. En el corazón de su esposa y de sus hijas. Y comenzó a haber una tremenda discusión constantemente de parte del esposo. El esposo estaba perturbado todo el tiempo. Le hablaban de Jesús y él salía huyendo de la casa, dice su esposa. No quería escuchar de Jesús. Salía huyendo, escapándose, a buscar los amigos y a emborracharse. No quería escuchar de Jesús. Pero la esposa y las hijas comenzaron a atender la iglesia, a estudiar en la iglesia. Comenzaron a ir todas las semanas, a estudiar verdades básicas, doctrina de la iglesia, sectas, evangelismo. Estaban estudiando ellas y las hijas.
Pero el padre no quería saber nada de Jesús. Y estaba tan furioso y tan celoso todos los días. Y dice que un día, era jueves, el día de oración de la iglesia, el día de testimonios de la iglesia. Y él furioso volvió a la casa y le dijo que no fuera su esposa. Y su esposa le dijo: yo voy a ir a la iglesia con las niñas. Soy cristiana. Tus hijas son cristianas. Y estamos haciendo todos los cursos para bautizarnos. Y el padre se levantó en cólera furiosamente a oponerse. Y dijo: lo que pasa contigo es que tú eres amante de ese pastor, de ese predicador. Comenzó a acusar a la esposa terriblemente. Y se fueron a la escuela, se fueron a la iglesia. Se fueron a la iglesia y le tocaba el turno en el servicio del día jueves a la hermana abrir el servicio y después a comenzar a testificar. Y cuando le tocó el turno a ella de testificar, comenzó a contar esto. Dijo: mi esposo se opuso terriblemente hoy a que viniera a la iglesia acusándome de que yo era amante del pastor. Y toda la iglesia se comenzó a reír. Y dijo: por favor, oren por mi esposo, que verdaderamente está lleno de soberbia, de orgullo. Él no quiere a Jesús, pero oren por él para que Dios verdaderamente doblegue a mi esposo y lo haga libre. Pero ella no sabía que el esposo estaba atrás en el segundo piso de la iglesia con un gorro disfrazado, con lentes oscuros, escuchando todo. La esposa no sabía de esto. Y la hermana comenzó a contar el problema que pasaba día a día con su esposo. Dijo: ha tenido señales ya del Señor. Y él no entiende. Él se cree muy soberbio. Él cree que él dirige el destino de su vida. Cada vez que salta de ese avión o ese helicóptero, él dice soberbiamente que él decide el destino de su vida o su muerte y abre el paracaídas a la altura que quiere, aún arriesgando su propia vida fuera de los niveles técnicos que está indicado y preparado. Él burla todo eso porque se cree que él controla su vida. Oren por mi esposo, que estoy rogando a Dios para que sea salvo. Y dice que el pastor interrumpió y dijo: ahora mismo vamos a orar por ese esposo. Y toda la iglesia comenzó a orar por ese esposo, a clamar a Dios y a reprender esos demonios de muerte, de soberbia, de orgullo, de pecado. Y la iglesia comenzó a orar y a clamar a Dios. Y de pronto alguien comienza a reírse, pero tan fuertemente que llama la atención de todos los hermanos en la iglesia. Una iglesia grande de más de 2,000 miembros. Pero era tanto el escándalo de la risa en el segundo piso, en el balcón de esta iglesia, que todos miran ese lado. Pero ella, al escuchar la risa, esta hermana sospecha que podía ser la risa de su esposo. Rápidamente se baja del púlpito y camina por toda la iglesia y va en busca de esa risa que viene del segundo piso. Y cuando se va acercando, verdaderamente reconoce que es la risa de su esposo. Su esposo se está riendo fuertemente y no puede parar. Se está riendo y riendo y riendo después de la oración que hizo el pastor y la iglesia. Y cuando se acerca a su esposa, lo reconoce y él se comienza a reír más y más y más. Pero ahora esta risa ya no es risa, es un dolor profundo que está moviendo las entrañas de este hombre. Y no para de reír, y pastor y esposa y todo lo ayudan a salir y él sigue riéndose y no para y no para y no para. Cuando la esposa le dice: querido, cálmate, cálmate, está bien, y él sigue riéndose, pero llorando.
Él dice que entraba esa voz por su costado y adentro de su corazón y sus intestinos. Él sentía que una mano estaba limpiando todo, como si estaría lavando ese corazón por dentro. Dice que era algo terrible y él seguía riéndose, pero esta risa era llanto, con lágrimas. Él no aguantaba más y como no paraba de reírse, minuto tras minuto que pasaba, lo llevaron al hospital de emergencia. Cuando lo llevaron al hospital, los médicos tomaron inmediatamente control de la situación, pero cada vez que el hermano hablaba, entraba ese dolor por su costado y él se comenzaba a reír y a reír y a reír y a llorar. ¿Sabe cuántos días estuvo en el hospital muriéndose de risa? Y los médicos no podían hacer nada. 7 días. 7 días este hombre estaba riéndose por dentro, porque él se burlaba de Dios, se burlaba de la palabra de Dios, se creía el omnipotente como hombre que controlaba el destino de su vida. Cada vez que saltaba de un paracaídas, él creía que de él dependía el destino de vivir o morir. Pero ahora se estaba muriendo de risa en una cama de hospital, en una emergencia, ahí tirado. Cada vez que la esposa hablaba, él se moría de risa. De verdad, literalmente, llorando de esa risa. Los médicos le pusieron todas las medicinas que usualmente usan. Nada de esto pudo calmar esta risa que este hombre sentía. Este juicio de Dios en la vida de este hombre. A los 7 días, su esposa le dijo: ¿por qué no aceptas a Cristo? Y él dijo: sí, claro, quiero aceptar ahora mismo, ya no puedo más, quiero aceptar a Cristo ahora mismo, por favor. Pidió llorando, clamando a Dios, arrepentirse de sus pecados. Esposa y pastores y hermanos de la iglesia, porque esto era una locura nunca antes visto en una situación así. Ahora este soberbio hombre paracaidista ahora estaba llorando como un niño, aceptando a Cristo en esta circunstancia, apretado, con risa, con dolor, pero ahora él estaba arrepintiéndose de todos sus pecados y renunciando a todo. Aceptó a Jesús en esa condición en el hospital. Salió del hospital directamente a comenzar a estudiar la palabra. Hoy es un prominente líder del Evangelio de Jesucristo. Un hombre muy fuerte. Cuando él me contó su testimonio, yo no lo podía creer. Él me contaba y él mismo se reía ahora, pero se reía en una sonrisa sana, no burlona. Me decía cómo el Espíritu Santo me agarró ahí y no me dejaba escapar. Cuando el pastor comenzó a decir y mi esposa a contar el testimonio, yo me comencé a burlar. Dije: estos son un par de brujos. Esta iglesia está lleno de brujos, hechiceros. Pero cuando esa voz entró por mi costado, dijo él, yo me sentía morir y morir y morir. Es lo más horrible que he sentido en toda mi vida. Y cada día, cada noche, cada minuto que pasó, era para mí la misma muerte. Que me quería desmayar y no podía. Era algo horrible. Hasta que me rendí a Jesús y acepté a Cristo. Hoy, esposo e hija sirven a Cristo. Son una familia muy grande y poderosa en el Señor. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de verdad. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Su palabra dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? A este hombre le predicaron el evangelio su misma familia, pero no quería aceptar, se burlaba. Pero Dios, lleno de amor, de compasión y misericordia, le dio la oportunidad, aún en medio de los médicos en el hospital, arrepentirse y rendirse.
y ser libertado de todo ese orgullo y esa soberbia que él creía que él controlaba su vida, que él controlaba la muerte. Ahora se estaba muriendo en un hospital y solamente el haberse arrepentido fue que Jesús le dio la oportunidad de vivir. Hoy sirve a Cristo. Mis hermanos, Dios no puede ser burlado, ¿sabe? La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dios no puede ser burlado. Yo conozco testimonios personales, aún de mi familia, que como Dios los ha llevado, los ha doblegado para que vengan a sus pies. La palabra de Dios no puede ser burlada. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que predicar y hablar de este grandioso y poderoso Dios, como estos hermanos que hoy sirven a Cristo. Por la valentía de la esposa y las hijas que no se doblegaron, no retrocedieron, sino que siguieron a Cristo. Jesús les dio la victoria. La palabra de Dios, le repito, mi hermano, mi hermana, no volverá vacía. La Biblia dice que la palabra es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios dice que todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Hermano, hermana, yo lo animo a usted en este día. Yo lo animo, sí, a que predique el Evangelio de Jesucristo. Cuente, testifique. Quizás usted no será un tremendo predicador, una tremenda predicadora. Usted haga su trabajo y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Usted solamente es un mensajero, una mensajera. El mensaje es Jesús de Nazaret. Él es el mensaje, el que cambia y transforma vidas para siempre. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Mi amigo, mi amiga, usted que no conoce de Jesús, venga a Jesús. Jesucristo te ama y te ama de verdad y te ofrece salvación y vida eterna. Mi amigo, mi amiga, la palabra de Dios dice que hay dos destinos para el hombre. Hay un cielo con Jesús y hay un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. ¿Es el cielo con Jesús o es el infierno con Satanás? El purgatorio no existe. Ven, mi amigo, Jesús te ama. Así como tú eres, quizás eres un paracaidista, un hombre de caída libre, un comando, un hombre que cree que todo lo tiene controlado. Mentira, no te engañes. Si la muerte llega, a ti te morirás. Aún siendo el más experto en todo combate en este mundo humano, es bueno para ti, es pasajero y es momentáneo. Pero cuando la muerte viene, viene también para comandos, para hombres de artes marciales, para hombres muy preparados físicamente, marcialmente, como tú te consideres. Lo que a ti te importa, te tiene que importar es ser salvo, amigo. Ser salvo y que Jesucristo escriba tu nombre en el libro de la vida en el cielo. Ese verdaderamente es el seguro de vida que tú necesitas. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida en el cielo. Porque cuando llegue tu tiempo, con todo tu poder militar, económico, humano, escucha bien, no te servirá para nada. Porque el problema no es morir. El problema es a dónde irás después de muerto. Ese es el problema. Mi querido amigo, Jesús te ama. Jesús te ama y te ama de verdad. Y te ofrece salvación y vida eterna. Hay un predicador famoso en Texas. Él estuvo en la primera guerra de Irak. Era un capitán de comando y combate, un piloto excelente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Lo tumbaron los misiles iraquíes, cayó
en medio del desierto donde había un pequeño montículo de algún tipo de algunas plantas pequeñas. Cuando caía, él le rogó a Dios y le dijo: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Me reconcilio contigo. Voy a caer. Estaba cayendo en su paracaídas. Le dijo: abajo en tierra me esperan los iraquíes. Por favor, Señor, ocúltame tú. Yo te prometo una cosa: servirte el resto de mi vida. Cuando vuelva a Estados Unidos vivo y sano, renunciaré a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y te serviré y dedicaré mi vida a predicar tu evangelio. Señor, por favor. El hombre iba cayendo y cayó en medio del desierto, donde había un pequeño montículo de algunos tipos de plantas del desierto y alguna especie de roca, como montones, algo así, dice él. ¿Y sabe qué pasó? Cuando cayó a tierra, comenzó a escuchar que venían los jeeps del enemigo. Se acercaban a donde él estaba, pero él había logrado ya desenvolver todo su paracaídas y se metió en ese pequeño montecito o bushes pequeños. Ahí se arrodilló a rogarle a Dios y le dijo: Dios, hazme invisible, y yo te prometo que cuando yo regrese a Estados Unidos renunciaré a las Fuerzas Armadas y seré un predicador tuyo, Señor. Pero hazme invisible. No quiero ser torturado por los iraquíes. No quiero morir, Señor. Quiero ser salvo. Quiero servirte. Perdóname por haber sido tan rebelde y no haber aceptado tu evangelio desde hace mucho tiempo. Pero ahora, Señor, yo me rindo a ti. Ahí estaba llorando este hombre rebelde, porque era famoso, un piloto de comando y combate, manejando esos aviones F-16 tan poderosos, y aún en aquel tiempo eran los primeros, los más temidos del mundo, pero lo habían tumbado y estaba en el suelo arrodillado encima de su paracaídas doblado, rogándole a Dios. Y los iraquíes con sus carros se acercaban a él, más bulla, más hablar en árabe. Él estaba arrodillado llorando. Dice que se quedó callado. Y de pronto los iraquíes tomaron control de ese pequeño terreno con algunos árboles pequeños, montecitos pequeños, dice él, en medio del desierto. Y los soldados pasaron por lado de él. Pasaron y repasaron, dice, como perros husmeando por todos lados. Dice que él pensó que lo habían encontrado. Y pasaron y repasaron y volvieron y entraron, dice, a centímetros de él, pero nadie lo podía ver. Dios había hecho invisible a este hombre. Y no lo podían creer los iraquíes, que fueron y volvieron vez tras vez, hasta que finalmente se fueron para siempre. Y él ahí recién pudo disparar su pistola, su señal de que él estaba vivo, para que las fuerzas de Estados Unidos fueran a rescatarlo. Y dice: así es como los helicópteros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueron y lo rescataron. Ese hombre está vivo para contar su historia. Llegó a Estados Unidos y hizo lo que hizo. Renunció a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Hoy sirve a Cristo. Hermano, amigo, Jesús es verdad. Él es un Dios de verdad. No importa cuán poderoso sea usted en este mundo,
Pero llegará un momento en su vida que usted necesitará de ese único grande y poderoso Dios, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, aquel que venció la muerte y aquel que resucitó al tercer día dentro de los muertos, aquel que vive y vive para siempre, y su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el único Dios grande y poderoso. Mi querido amigo y amiga, vemos dos diferentes testimonios, ¿verdad? El hombre en Latinoamérica, un comando, un paracaidista, un hombre soberbio, un hombre hispano, y vemos un hombre en medio del desierto de Irakit que han tumbado su avión más poderoso del mundo, y cuando está cayendo en su paracaídas está rogando a Dios que lo perdone, que se arrepiente. Él en el aire y caído abajo en la arena está llorando, pidiendo perdón a Dios, que proteja su vida y lo haga invisible Dios, y cuando vuelva a Estados Unidos arrepentido, convertido al evangelio de Jesucristo, él pueda renunciar como piloto y servir y trabajar y dedicar su vida a Jesús. Eso es lo que hace este hombre hoy. Dios es bueno, amigo, amiga. Dios puede perdonar al más vil pecador. Dios puede perdonar al hombre orgulloso, soberbio, a la mujer orgullosa y soberbia. Este Dios es un Dios de verdad. Por eso, mi querido hermano y hermana, yo lo animo a que comparta su testimonio, predique el evangelio de Jesucristo. Y usted, amigo y amiga, que no conoce, volviendo a usted, le repito, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Y Jesucristo se atrevió a decirlo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de Jesús de Nazaret, mi querido amigo y amiga. Por eso la palabra de Dios dice claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, ahí donde estás. Ahí donde estás, amigo, amiga, entrega tu corazón a Jesús. Ríndete a Él. Jesucristo te ama y te ama de verdad y te ofrece salvación y vida eterna. Jesús te ama. Cierra tus ojos, repite esta oración. Dile: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Jesús, yo me rindo a ti. Jesús, me rindo a ti. Ayúdame, por favor. Me rindo a ti, Jesús. Me rindo a ti. Ven, entra a mi vida, Jesús. Cambia y transforma mi vida para siempre. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Jesús, porque te he aceptado, te he recibido como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te he hecho mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Jesús de Nazaret, gracias. Gracias por esta oportunidad que me has dado. Y ayúdame ahora, Jesús, a serte fiel todos los días de mi vida. Y úsame, Jesús, para lo que tú quieras. Úsame, Jesús. Amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.